Bueno, y yo creo que el Señor ha estado hablando a nuestras vidas de una manera bien bonita en las últimas semanas. Yo creo que su presencia está en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Y yo quiero decirte algo, yo quiero decirte que hay más de Dios para ti. Hay más de Dios, siempre va a haber más de Dios para ti. No importa los años que tú tengas de conocer a Dios, no importa los años que tú tengas de conocer su palabra, de venir a la iglesia o de ir a otra iglesia. Lo peor que podríamos hacer es pensar, yo ya esa ya me la sé. Eso que va a predicar el pastor hoy ya me la sé, esa ya la ha predicado 20 veces y ya me la sé de memoria. Lo peor que podemos hacer es pensar que ya no hay más de Dios para nosotros. Quiero decirte que para que nosotros podamos conocer a Dios, vamos a necesitar toda una eternidad. Dios es eterno. En nuestro concepto de eternidad, bueno, es algo que no podemos ni siquiera comprender. No lo podemos ni entender. Dios es tan grande que no cabe en nuestra mente finita. Nuestra mente todo tiene un principio y un final, y Dios existe fuera del principio y del final. Así que yo quiero animarte a que tú tengas hambre de Dios para buscar lo que Dios tiene para ti en este tiempo y en esta temporada. Porque el 2024 es un año donde Dios quiere hablar más a tu vida. Dios quiere darte más de su presencia. Dios quiere llenarte más. Dios quiere transformar tu vida de una manera mucho mayor. Así que abre tu corazón a Dios para que puedas recibir mucho más de Él. Amén. Vamos al libro de Salmos, capítulo 27. Salmos, capítulo 27. Y vamos a estudiar este salmo. Solo quiero decirte que lo que has vivido en Dios no es todo. Lo que has experimentado en el Señor no es todo. Hay mucho, mucho más que Dios tiene para ti. Búscalo en tu celular. Si traes tu Biblia, búscalo. Y voy a empezar a leer del versículo 1 en adelante. El Señor es mi luz y mi salvación. Di conmigo, el Señor es mi luz. Wow, qué interesante. Vamos a empezar a revisar este Salmo 27. Es un salmo hermosísimo. Pero empieza diciendo, el Señor es mi luz. Qué interesante declaración. Porque cuando Dios crea todo lo que existe, todo lo que podemos ver, precisamente lo primero que crea Dios es la luz. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Y entonces Dios dijo, sea la luz. Eso está en Génesis capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Dios dijo que sea la luz, y prende la luz. Y ahora sí, Dios empieza a poner todo en su lugar. Dios empieza a poner todo en orden. Y esto tiene mucho que ver con este salmo, porque entonces vemos que David, escribiendo este salmo, empieza diciendo, Dios, tú eres mi luz. O sea, no solamente tú creaste la luz de todo el universo, tú alumbraste todo el universo, sino que tú eres aquel que alumbra mi vida. Y el problema y la situación es cuando Dios no es el que está alumbrando nuestras vidas. No estamos permitiendo que Dios venga y alumbre nuestras vidas. Qué importante es que le digamos, Señor, ven y alumbra mi vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer de repente, abrir nuestros ojos y que nos demos cuenta de lo que está sucediendo en nuestras vidas, de lo que está pasando en nuestros corazones, de lo que está pasando en nuestra mente, en todo nuestro ser. Y eso solo sucede cuando viene Dios y alumbra nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en un lugar desordenado, lo mejor que podemos hacer es no prender la luz. Cuando tú prendes la luz en un lugar que está desordenado, te empiezas a dar cuenta que está desordenado. Y el problema es que muchas personas
No queremos darnos cuenta y por eso decimos, no, mejor ni prendo la luz. Mejor no quiero ver qué está pasando y nos hacemos los ciegos. Nos hemos dado cuenta muchas veces que hay muchas personas que prefieren hacer como que no vieron nada. No sé si tú has pasado por eso. Un momento vergonzoso, un momento difícil, una realidad que no quieres darte cuenta. En un momento de nuestras vidas, nuestras apenas cortas vidas, de unos 20 y tantos años de mi esposa y mío, en una ocasión nos dimos cuenta que una señorita de la iglesia estaba haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Muy incorrecto. Y entonces mi esposa habló con su mamá. Y la mamá le dice, no, pastora, no, ni me enseñe, ni me diga nada. No quiero ver nada, no quiero ver nada. Eso es pura mentira, eso no es cierto. Y nosotros teníamos la evidencia de esta situación. Tristemente nos había llegado esta evidencia en fotos, videos. Y esta mujer, esta madre dijo, no quiero eso. Eso es pura mentira, eso no es cierto. Y entonces tristemente mi esposa y yo pues dijimos, bueno, si ella no se quiere dar cuenta, no hay nada que podamos hacer. Y muchas veces en nuestras vidas preferimos no darnos cuenta de las cosas. No, ni me enseñes, no quiero saber. Y nos cerramos. Porque preferimos vivir en una mentira que afrontar la verdad. Porque hay un dicho que no está en la Biblia, pero es muy verdadero. La verdad duele. La verdad incomoda. Y muchas veces no queremos pasar por el proceso de la verdad, aun cuando Jesucristo prometió que la verdad nos iba a hacer libres. Pero preferimos vivir en una mentira y guardarnos en una mentira y vivir en una burbuja de mentiras, cuando lo que hace Dios es, cuando viene a nuestras vidas, viene a alumbrar nuestras vidas y a decirnos, esto se tiene que cambiar. Y ahí tú y yo podemos, como adultos, hacer dos cosas: hacer como que no vimos nada, hacer como que no tenemos que caminar por esa verdad. O la otra es fajarnos los pantalones y pasar también por el proceso y el dolor de la verdad. Pero ¿qué va a pasar? Si pasamos por la mentira, nada va a cambiar, todo va a seguir en una mentira y vamos a seguir construyendo sobre una mentira. En cambio, si caminamos hacia la verdad, entonces vamos a poder ser libres. Mi pregunta es esta: ¿quieres ser libre o quieres quedarte en tu mentira? Muchos escogen la mentira, muchísimos. Pero los hijos de Dios tenemos que aprender a escoger la verdad. Y por eso lo primero que está diciendo David es: tú eres mi luz y tú eres mi salvación. O sea, tú eres el que alumbra mi camino y también tú eres el que me va a ayudar a pasar por ese camino y traer salvación a mi vida. Sigo leyendo, apenas llevamos un versículo y vamos a leer todo el capítulo, así que mejor me apuro. Entonces, ¿por qué habría de temer? Y quiero que te preguntes esto: ¿por qué habría de temer si verdaderamente, Señor, tú eres el que está alumbrando y tú eres el que me va a llevar a la verdad? ¿Por qué debería de tener miedo? ¿Por qué debería de tener miedo? Y yo quiero decirte, no tengas miedo. La verdad puede ser muy difícil, la verdad puede ser muy cruda y muy dolorosa. Y yo sé que vivimos en un mundo de mentiras, en un mundo de maquillaje, en un mundo de caretas, en un mundo donde tratamos de tapar todo. Las redes sociales, todos subimos las cosas bonitas de nuestra vida, cuando salimos a comer, cuando salimos de viaje, cuando todo está perfecto. Nadie sube todos los días todos los procesos difíciles y las cosas complicadas de la vida. Entonces vivimos en un mundo lleno de mentiras. Y la verdad es que nos gusta mucho nuestro mundo de Instagram, nuestro mundo de mentiras, nuestro mundo construido a base de puras cosas buenas.
Pero cuando viene la verdad de Dios, esa viene a confrontarnos. Dice que en la presencia de Dios, dice su palabra, en la presencia de Dios todo se encuentra desnudo, todo se encuentra descubierto, todo se puede ver. Y eso es maravilloso, porque aunque es doloroso y la desnudez puede llegar a ser vergonzosa, pero lo maravilloso es que también es liberadora. Y por eso la necesitamos. Me llama mucho la atención que a veces cristianos queremos vivir en la mentira. Y nos es fácil decir una mentira. Y yo he visto personas que mienten aún cuando no tendrían por qué mentir. ¿Para qué mientes? O sea, esa mentira no cambia nada en el universo. ¿Para qué mientes? Pero hay personas que les gusta mentir tanto que su vida está construida sobre las mentiras. Y para cualquier cosa, una mentirilla rápida. No tenemos que mentir, porque la mentira ata, pero la verdad libera. No temas. Versículo 1 dice: el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Este versículo 2, este versículo 3 es algo que me llama muchísimo la atención, me emociona, es algo que me da mucho gusto. Pero tal vez no es tan bonito. Porque este versículo 2 dice: cuando los malvados. ¿Has conocido a alguien malvado? ¿Has conocido a alguien que verdaderamente en su corazón tiene perversión? Dice: cuando los malvados vengan a devorarme. Hay un momento en la vida de los cristianos donde los malvados, las personas malas, quieren y vienen y desean devorarnos. ¿Qué es la palabra devorar? La palabra devorar es: quieren aniquilarnos, quieren aplastarnos, quieren decir mentiras de nosotros, quieren burlarse de nosotros. Y eso es parte del cristianismo. ¿Nunca te ha tocado a alguien que cuando pasa algo malo en tu vida te dice: ¿y dónde está tu Dios? ¿Para qué vas todos los domingos a la iglesia? ¿Para qué le vas a regalar tus diezmos al pastor? Mira cómo estás. Estás todo enfermo, estás todo pobre, estás todo... Muchas personas lo único que quieren es verte caer. El diablo quiere verte caer. Y aquí está escribiendo David: cuando los malvados vengan a devorarme, y cuando los malvados quieran aplastarme, y cuando los malvados quieran decir mentiras de mí, porque las van a decir. Jesucristo prometió: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo va a haber personas que quieren destrozarnos, quieren vernos caer. Hay personas malvadas que se deleitan cuando tú caes, más porque eres cristiano y porque oras y porque te has acercado a Dios. Mi primer punto el día de hoy, quiero que lo guardes en tu corazón: mayor es el que está conmigo. Quiero que lo digas: mayor es el que está conmigo. Dilo conmigo otra vez: mayor es el que está conmigo. En Juan capítulo 4 Jesús nos está enseñando y dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y en medio de todas las dificultades y en medio de todas las cosas que vamos a tener que afrontar, tú tienes que recordar esa verdad. Porque yo sé que aquí todos nos vemos muy bonitos, todos nos vemos muy elegantes los domingos en la iglesia. Todos venimos muy arregladitos, el coche viene lavado, venimos perfumaditos, venimos peinaditos. Todo hoy parece tan perfecto en la vida de los cristianos, pero eso no es así. Eso no es así. Saliendo de aquí regresamos. Esto es como una burbuja donde venimos a llenarnos de fe, venimos a llenarnos de esperanza para salir, para creer. Pero cuando regreses hoy a tu casa, cuando yo regrese a mi casa, cuando yo regrese a mi trabajo, los problemas me siguen esperando allá.
Todavía hay que pagar las cuentas cuando salgamos. Todavía hay que pagar lo que debemos. Todavía tenemos problemas. Todavía tenemos enemigos. Todavía tenemos situaciones difíciles. Eso va a estar mañana, pasado mañana, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Entonces tú y yo venimos aquí para recordar que tienes la fortaleza para poder vencer mañana, pasado mañana, después de pasado mañana, cuando el negocio se cae, cuando crees que tu matrimonio no se va a levantar, cuando crees que tus hijos nunca van a venir a Cristo, cuando crees que no vas a salir adelante. Ahí es donde se prueba la fe, en los momentos difíciles. No aquí en la iglesia todo está bonito, todo está muy, todos parecemos tan espirituales, pero ahí es donde tenemos las batallas y ahí es donde se pelean. Y quiero decirte algo, tus enemigos van a querer devorarte. La situación económica va a querer devorarte. La situación en tu trabajo va a querer aplastarte. La situación con tus vecinos, con tu familia, todo va a querer llenarte de tanto estrés, preocupación, que un día tú digas, sabes que no quiero vivir más. Eso es lo que el mundo quiere hacer. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que recordar, mayor es el que está conmigo. Dilo con fe otra vez, mayor es el que está conmigo. Mayor es el que está contigo. Va a venir la enfermedad y yo te quiero decir, mayor es el que está contigo. No importa qué enfermedad sea, no importa qué cosa tan difícil puedas encontrar en tu vida, yo quiero decirte, mayor es el que está contigo. Puedes lograrlo, puedes salir adelante, porque Jesús dijo, si yo vencí, tú puedes vencer. Por eso es tan importante que Dios sea nuestra luz y nuestra salvación. Versículo 4. Bueno, nada más quiero leer otra vez el versículo 3, que dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Y aquí quiero darte el título de lo que estamos hablando el día de hoy. No te lo había dado. El título se llama Habitando en la casa de Dios. Habitando en la casa de Dios. ¿Cómo puede ser posible que David está diciendo, aunque un ejército me rodee, yo no voy a temer? O sea, piensa en el peor de los problemas que tú has tenido. No sé si algún día tú ya te hayas quedado sin dinero, que dices, ahora sí, abro el refri y no hay nada para comer. La alacena, no hay nada para comer. No hay trabajo, no hay nada. Ese sería un ejército rodeándote. No hay manera de salir de esta. ¿Qué voy a hacer? Pero lo impresionante no es que un ejército te rodee. Eso va a pasar. Eso pasa en la vida de los cristianos. Cuando estoy diciendo un ejército te rodee, puede ser en la economía, puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, que todos tus enemigos te rodeen para ver cómo te aniquilan y cómo acaban contigo. Lo impresionante no es eso. Lo impresionante es que David dice, cuando eso pase, yo no voy a temer. ¿Cómo? ¿Cómo le haces, David, para no temer, para no echarte a llorar, para no tener miedo, para no renunciar por completo? Y la clave que como cristianos tenemos que aprender a vivir es habitar en la casa de Dios. Y como te lo he dicho 1000 veces, la casa de Dios no es este templo, esto es una bodega y no es ningún otro templo en la ciudad, ni en el país, ni en el mundo entero. Eso no es la casa de Dios. La casa de Dios es la presencia de Dios. Cuando tú estés pasando por una crisis, la peor de las crisis de tu vida, los recursos que necesitas están en ese mismo lugar. Porque el recurso que necesitas son tus 2 rodillas. Y que te arrodilles en ese lugar y digas, Señor, verdaderamente tú eres lo único que tengo. Eres el único que me puede defender frente a mi jefe. Eres el único que me puede defender frente a mis profesores, frente a mis vecinos, frente a la enfermedad. El doctor me dijo que es imposible, que no hay cura, que estoy desahuciado, que nada más espere mi muerte. ¿Qué puedo hacer? Si un experto ya me dijo, si una persona que sabe, que estudia, que hace todo eso, ya me dijo que no hay nada que hacer. ¿Qué puedo hacer? Una de dos, o me rindo y le creo, o la otra es doblo mis rodillas y digo, no voy a temer.
no voy a temer y voy a creer en lo que Dios tiene para mí. Y por eso la clave está en el versículo 4. Acompáñame al versículo 4. Dice: lo único, fíjate lo que está diciendo David. Él podría pedir ahorita: ¿sabes qué, Señor? Sácame de este, quita al ejército que me está rodeando, mátalos a todos. No. Fíjate lo que dice David en el versículo 4. Lo único que le pido al Señor, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo. Y ahí cada uno de nosotros podría poner: no, pues ser rico, ser millonario, tener un montón de recursos, de dinero, de contactos, etcétera, etcétera. No, fíjate lo que dice: lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Qué impresionante. O sea, David podría pedir lo que fuera, pues a fin de cuentas, por pedirle a Dios no va a pasar nada. David podría decir: Señor, lo único que anhelo es que me quites a todos los enemigos. Lo único que anhelo es que me des una victoria más. Lo único que anhelo es que hagas esto. Lo único que anhelo es que hagas lo otro. Dame una solución, dame una respuesta. Pero no, dice: lo único que anhelo, el versículo 4, lo único que le pido al Señor es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y sabes, eso está disponible para ti. Porque la casa del Señor no es este lugar. La casa del Señor es en tu habitación. Yo les he contado muchas veces donde yo paso tiempos muy hermosos con Dios es en la regadera. Esa para mí es la casa del Señor. Un lugar donde nadie más entra. Estoy solo, en la agüita calientita, bien calientita. Todos los poros así, el vapor, todo. Y en ese lugar puedes orar. Y está precioso y nadie te interrumpe. Ahora, si lo quieres hacer en tu sala, lo puedes hacer en tu sala. Si lo quieres hacer mientras cocinas, es ese lugar. Si lo quieres hacer mientras manejas. En un tiempo de mi vida yo recorría mucho la carretera. Viajaba de la Ciudad de México a Cuernavaca 3 veces por semana. Yo vivía hasta el otro lado de la entrada de la Ciudad de México. Entonces a veces eran 2 horas, a veces 4 horas, hasta una vez 7 horas. Y ese tiempo era un tiempo en el que buscaba a Dios. Mi coche se convertía en una casa de Dios, en donde yo buscaba al Señor. Y eso es lo maravilloso, que el templo no es esto es un local. El templo de Dios es donde tú lo decidas hacer. Y eso es lo maravilloso que dice David: aunque un ejército me rodee, aunque vea que todo el mundo me quiere deshacer, lo único que anhelo es vivir en tu casa todos los días de mi vida. Y aun cuando estén a punto de matarme, Señor, pero que yo pueda estar en tu presencia. Hay una historia: el primer mártir de la iglesia cristiana en el libro de Hechos se llama Esteban. Esteban, dice la palabra, que empezó a predicar la palabra de Dios, empezó a hablar de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y entonces los judíos, los religiosos dijeron: apedréenlo, lo que está diciendo son herejías. Y entonces lo agarraron entre todos, lo empezaron a arrastrar en la ciudad. Y cuando eso sucedía, toda la gente se alborotaba y salía la gente de las calles, ¿no? Nunca falta el vecino y la vecina chismosa. Y salían todos los vecinos y lo rodeaban. Y como lo iban arrastrando, todos empezaban a agarrar piedras. Este hombre seguramente es un hereje, es un pecador, vamos a matarlo. Tomaron piedras y empezaron a golpearlo con las piedras, a aventarle las piedras encima. Pero no tomaban unas piedritas, no, agarraban buenas piedras, porque lo que buscaban era matarlo. Eso era lo que anhelaban, y eso es lo que lograron. Por eso es el primer mártir, Esteban. Pero cuando estaba muriendo, después de predicar la palabra, imagínate las piedras golpeando su cabeza, su rostro, perdiendo la conciencia. Ya yo creo que ya el dolor era general. Dice que en ese momento Esteban vio el cielo abierto y gritó: veo al Padre y veo al Hijo sentado a su diestra. Estoy viendo a Jesucristo cara a cara. O sea, lo estaban matando, lo estaban apedreando. Y en medio de todo eso tuvo la fortaleza para hacer la siguiente oración:
Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. O sea, te están matando, te están dando duro. A nosotros, bueno, como los veo aquí a todos bien completos, nunca nos han hecho eso. Por más que nos digan, nos hayan juzgado, nunca nos han agarrado a pedradas físicamente de tal manera que nuestro cuerpo está todo adolorido. Y luego por menos de eso no queremos perdonar. Y Esteban, viendo al Padre, viendo al Hijo en el cielo, dice: Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta esos pecados. Qué maravilloso. Porque Esteban estaba habitando, aún en medio de la peor dificultad, del peor desierto, de la peor angustia, pero Esteban estaba habitando en la casa de Dios. Qué impresionante. Por eso es tan necesario que tú y yo aprendamos a orar, a buscar a Dios, a buscar su presencia en cualquier momento. Porque en el momento que te dice tu mejor cliente en tu empresa, en el lugar donde trabajas, te dice: ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar contigo. Pero es que era toda mi entrada, o era el 50% de mi entrada, o el 70% de mi entrada. Ahora, ¿qué voy a hacer? O cuando tu jefe te dice: ya no puedes trabajar en esta empresa. O cuando tu familiar te dice: ¿sabes qué? Tu esposo te dice: ¿sabes qué? Ya no quiero vivir contigo. Cuando tus hijos te dicen: ya no quiero volver a verte. Cuando el doctor te dice: usted tiene cáncer terminal, se va a morir. Y en ese momento no podemos salir corriendo. ¿Dónde hay un culto? ¿Dónde puedo ir a orar? ¿Dónde puedo ir a buscar a Dios? Y quisiéramos, pero en ese momento tú tienes la casa de Dios en tu lugar. En ese momento lo mejor que puedes hacer es: Señor, ayúdame en medio de esta debilidad, de esta dificultad, de esta tribulación, de este momento tan complicado. Necesito tu presencia. David sabía eso. Y por eso David decía: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Di conmigo: todos los días de mi vida. Ese es mi segundo punto el día de hoy. Todos los días de mi vida. ¿Por qué todos los días de mi vida? Porque también no todos los días son días de problemas. Hay días difíciles, pero también hay días que no. Pero en esos días que no, tenemos que estar preparados también. Tenemos que conocer la entrada a la presencia de Dios. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Y el problema es que muchos no sabemos cómo entrar a la presencia de Dios. Muchos no sabemos. Entonces, híjole, pues ¿cómo oro? Bueno, en los días buenos tenemos que aprender a orar. En los días buenos es cuando todo está tranquilo. Pero en esos días puedo orar, porque los días malos también llegarán. Y fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 4: deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Cuando tú y yo nos deleitamos en un Dios perfecto, cuando tú y yo encontramos la perfección de Dios, eso viene a traer tranquilidad a nuestras vidas. Todos aquí vamos a pasar por momentos muy difíciles. En alguna ocasión se los he dicho, vamos a pasar momentos donde todo el mundo nos abandone. Todo el mundo nos abandone. Todos. Los mejores amigos, esposos, padres, hijos, pastores, todos. Hay un momento en nuestras vidas donde nos vamos a sentir completamente solos. Eso va a pasar. Eso pasa. Y es más, hay momentos donde aunque haya personas alrededor, tú te sigues sintiendo completamente solo. Es parte de la vida. En un funeral, en un momento de enfermedad, en un momento de dolor, de tristeza, es que nadie puede sentir lo que yo siento. Y aunque yo pueda tener a una persona al lado que me diga: no te preocupes, todo va a estar bien, vamos a salir adelante, pero por dentro sientes que te están aplastando el corazón. Y sí, nadie te puede comprender, nadie te puede entender. Y puedes estar por dentro completamente deshecho. ¿Y sabes quién es el único que verdaderamente va a llenar eso? Dios. Es el único. El único. No hay de otra. Necesitas
y necesito aprender a habitar en la casa de Dios. Es lo mejor que Dios nos dejó. Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya. Imagínate los 12 discípulos cuando escucharon eso. Eso que estás diciendo está mal. ¿Cómo nos va a convenir que te vayas? Hemos tenido los 3 años más gloriosos de nuestras vidas. Acuérdate, Señor, cuando Pedro pescó toda esa cantidad de peces. Acuérdate, Señor, cuando bajaron al paralítico y lo levantaste. Acuérdate, Señor, cuando íbamos caminando en la calle, había un muerto y lo resucitaste. Hemos vivido 3 años gloriosos. ¿Cómo nos va a convenir que te vayas? Y Jesús les dice: sí, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a mandar al Espíritu Santo. Y entonces todo lo que han visto ahora lo van a poder hacer ustedes, y cosas mucho mayores. Entonces verdaderamente nos conviene, porque ahora el Espíritu Santo está con nosotros las 24 horas del día cuando lo necesitemos. En cualquier momento de nuestras vidas, ahí está el maravilloso Espíritu Santo. Versículo 5: pues me ocultaré ahí cuando vengan dificultades. Me esconderé en tu santuario. Me pondrán en una roca alta donde nadie me alcanzará. Eso significaba para David el santuario. Eso significaba, porque no importa que venga un ejército, no importa que vengan todos mis enemigos, no importa que se me junten todos los problemas, cuando yo puedo acceder a la presencia de Dios y empiezo a buscar su presencia, en ese lugar empiezo a recibir fe, en ese lugar empiezo a recibir esperanza, y ese lugar se convierte como un gran fuerte, como un gran castillo. Y dice: y me pondrás sobre una roca alta. Me sentiré Superman simplemente porque estoy en tu presencia. Eso es lo maravilloso de la presencia de Dios, y a eso tenemos acceso tú y yo. Entonces, cuando vengan las malas noticias, antes de correr a cualquier otro lugar, corre al Señor. Corre al Señor, busca al Señor, porque en Él tiene que estar nuestra confianza. En Él tiene que estar toda nuestra fe puesta. ¿Qué más que el Señor? ¿Qué más que el creador del universo? ¿Qué más que el que puso el sol, la luna, las estrellas, todo en su lugar? Mi hermano, aún en el peor momento, quiero decirte: ahí tienes a Dios a tu lado. Yo como pastor no te comprendo, no te entiendo, porque no estoy pasando por tu dolor, no estoy pasando por tu situación. Quisiera poder comprender y sentir el dolor que estás sintiendo, y quisiera estar contigo abrazándote y estando ahí orando por ti. Pero sabes, todo lo que yo haga no se compara con lo que Dios puede hacer por ti. Él es el único que te puede dar esa esperanza gloriosa, y eso lo entendía David. Ahora tú y yo podríamos pensar: bueno, David, pues tal vez David cuando escribía este salmo estaba en una alberca o en un jacuzzi escribiendo un poema muy bonito. No, David fue un hombre perseguido. No solamente perseguido, sino como los hijos de Dios y como los cristianos, muchas veces somos perseguidos por hacer lo bueno. Porque bueno, cuando eres perseguido por hacer lo malo, pues sabes que tienes que ser perseguido. Pero David estaba siendo perseguido porque había decidido ir a pelear contra los ejércitos, ganar contra los ejércitos enemigos. Pero eso no le gustó al rey, porque era más popular que el rey. El rey lo había puesto a pelear. Se dio cuenta que ganó, se dio cuenta que el pueblo lo amaba, la gente lo amaba, su hijo lo amaba más que él. Y entonces el rey Saúl dice: le voy a cortar la cabeza a David. Oye, pero tú lo mandaste a pelear, tú le pagabas, él peleó tus batallas, tú, el rey, eres el que debía de haber estado hasta adelante. David hizo el trabajo de Saúl, y eso no le gustó a Saúl. Los cristianos no somos perseguidos por hacer lo malo, somos perseguidos por hacer lo bueno. Y en ese momento perseguido, en ese momento endeudado, en ese momento sin nada, en ese momento lo único que tenía David era una promesa de Dios, los bolsillos vacíos y una promesa de Dios. Y muchas veces en la vida así vamos a estar tú y yo, los bolsillos vacíos y solamente una promesa de Dios. Vuelvo a leer el versículo 5. Pues Él, Dios,
Me ocultará ahí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Versículo 6. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Fíjate cómo los enemigos ahí siguen. Dice, en ese santuario Dios me levantará y lo que voy a hacer es levantar mi cabeza frente a mis enemigos. Y voy a cantar alabanzas a mi Dios y voy a decir, tú eres bueno, Señor. Pero los enemigos ahí siguen. Hay enemigos que se instalan en la casa 10 años, 15 años, 20 años. Lo que te estaba diciendo David, no creas que cantó este salmo y al otro día su vida se solucionó. No. David fue perseguido por años de persecución. ¿Sabes cuántas veces David habrá dicho, sabes que no hubiera peleado esas batallas, me hubiera quedado a cuidar las ovejas de mi padre? ¿Para qué fui a pelear las batallas? ¿De qué me sirvió haber ganado? David estuvo por años escondiéndose en cuevas, huyendo por los desiertos. En una ocasión se tuvo que hacer el loco. Dice que sacaba baba, sacaba saliva y andaba escupiendo por todos lados. Se daba golpes en la cabeza para que pensaran que estaba loco. Se rompía la ropa simplemente para decir, bueno, tal vez si me hago el loco pues ya no me van a matar y me van a dejar ahí. Esa era su mejor herramienta, imagínate. Ese es el gran rey David. Pero para llegar a ser el gran rey David tuvo que pasar por un proceso de dolor muy fuerte, un proceso de entrenamiento muy fuerte. Pero en medio de todos sus enemigos él decía, ¿sabes qué? Voy a buscar tu presencia. Y en medio de todos los enemigos voy a levantar mi cabeza. ¿Por qué? No porque yo pueda contra ellos, sino porque Dios está conmigo. Porque sé que si Dios lo prometió, Dios lo hará. Porque si sé que Dios lo dijo, Él cumplirá su promesa. Punto. Vamos a salir y el ejército sigue aquí afuera esperándonos. Pero tenemos un Dios grande, tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso que nos dará la victoria. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Él es bueno, Él es maravilloso, Él es digno. Versículo 7, el 6, perdón. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Versículo 7. Escúchame cuando oro, Señor. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Fíjate lo que escuchó David, y ese es mi tercer punto. Vamos a conversar juntos. Vamos a conversar juntos. ¿Qué es lo que escuchó David? Fíjate, versículo 8. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Ven y platica conmigo. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a David. Ven y platica conmigo. Yo entiendo que están los enemigos. Yo entiendo que la cosa está bien difícil. Yo entiendo que todo parece imposible para ti el día de hoy. Mi hermano, ¿sabes cuántas veces yo he pensado que lo que estamos haciendo es imposible? ¿Sabes cuántas veces hemos dicho no vamos a lograrlo, no vamos a hacerlo, nos vamos a rendir? Pero qué maravilloso es bajarle el volumen a todas las voces de nuestros enemigos, a todas las voces que a veces están aquí adentro, porque a veces, como te lo he dicho muchas veces, nuestro peor enemigo no es ni alguien externo. A veces nuestro peor enemigo somos tú y yo, somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que no creemos en nosotros. Nosotros mismos somos los que pensamos que no lo vamos a lograr. Nosotros mismos somos los que todo el tiempo nos estamos diciendo ríndete, ríndete. Ya fue mucho dolor, ya fue mucha tristeza, ya fue mucho dinero, ya fue mucho tiempo. Pero si nos rendimos no vamos a ver las promesas de Dios. Por eso es tan importante escuchar en tu corazón y escuchar la voz de Dios que te dice ven, conversa conmigo, ven.
ven, yo quiero platicar contigo, quiero darte una palabra. Pero ¿qué me va a decir Dios? ¿Qué te va a decir Dios? Te va a decir: todavía puedes, todavía puedes, todavía puedes. Señor, pero no has visto lo que me están haciendo. Verdaderamente mis enemigos quieren aplastarme, pero todavía puedes, porque yo estoy contigo. Nada es imposible. Señor, pero no has visto que todo está fallando, todo se está cayendo, no hay dinero, no hay tiempo, no hay gente, no hay nada. Cuernavaca se está viniendo abajo, Morelos se está viniendo abajo, el país, lo que quieras. Pero Dios te dice: todavía puedes, todavía lo puedes lograr, todavía puedes salir adelante, todavía hay una victoria para ti adelante. Por eso es tan importante. Señor, vengo a platicar contigo. ¿Qué me quieres decir? Qué hermoso versículo donde Dios le está diciendo: ven a escuchar mi voz, ven a platicar conmigo. Versículo 8: mi corazón te ha oído decir: ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor, porque eres el único que me puede dar palabras de vida. Llegó un momento donde Jesús empezó a hacer milagros y las cosas poderosas empezaron a suceder, y a Jesús lo seguían miles de personas. Estamos hablando del año 0 y estamos hablando que miles, 10,000 personas estaban escuchando al Señor. Pero entonces el Señor empieza a predicar y les empieza a dar algunos mandamientos que a unos ya no les gustaron tanto. Les empieza a decir: es que es necesario que perdonen, es necesario que pongan la otra mejilla, es necesario. Y Jesús empezó a hablarles mandamientos, y dice que la gente dijo: no, mira, los milagros sí me gustan, pero lo que estás predicando no me gusta tanto. Y entonces Jesús pudo haber dicho: no, pues sabes que mejor dejo de predicar eso y entonces sigo haciendo milagros. Pero no, Jesús les dijo a sus discípulos, volteó, porque los discípulos le dijeron: Señor, oye, se nos está yendo la gente, haz algunos milagros porque lo que estás predicando ya está medio duro. Y Jesús les dice: ustedes se quieren ir, también se pueden ir. Si ustedes se quieren ir, adelante, váyanse. Y Pedro volteó, en uno de esos momentos lúcidos de Pedro, le dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Mi hermano, esa debe de ser una verdad en tu corazón y en mi vida. ¿A quién podemos ir si solamente Dios tiene palabras de vida eterna? Puedes ir con cualquier consejero, y cualquier consejero, si te dijeron tienes cáncer, pues puedes ir con otro doctor a que te diga lo mismo: tienes cáncer, aquí están los resultados, no hay de otra. O puedes ir a la presencia de Dios, y ahí puedes escuchar la voz que dice en Lucas capítulo 1 versículo 37. Lucas capítulo 1 versículo 37. Dios le da una palabra a dos viejitos que no habían tenido hijos, y les dice: para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Entonces, pues sí, el doctor te va a decir lo que todos sabemos y lo que puede ser una realidad, pero Dios te puede decir lo que es una realidad mayor a cualquier otra realidad. Y te dice: para mí no hay nada difícil, para mí no hay nada imposible. Eso nos dice Dios. Por eso es tan importante ir a conversar con Dios. Por eso es tan importante ir a platicar. Estos dos viejitos no podían tener hijos, y Dios les da un hijo. Y vaya qué hijo les da. Les dio a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un milagro para una mujer estéril, para un hombre que había servido toda su vida, pero ya lo único que quería era irse a la presencia de Dios. Punto número 3, vamos a conversar con Dios. Vamos a conversar juntos. Versículo 9: no me des la espalda. No me des la espalda, Señor. No rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora. No me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Fíjate lo que está diciendo David. Qué hermoso versículo. Porque como te decía, bueno, a veces pensaríamos, las personas que más nos aman normalmente son nuestro padre y nuestra madre. Son las personas que darían todo por nosotros. Entonces David está diciendo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, tú no me vas a dejar. Tú me vas a mantener cerca. Tú me vas a mantener cerca.
Dios no te va a abandonar, Dios nunca te va a abandonar. Yo sé que a veces esos momentos de soledad parecen momentos muy difíciles, pero quiero decirte, no estás solo, Dios está contigo. Versículo 11: enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Dame la respuesta, Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque mis enemigos están haciendo apuestas para verme caer. Están apostando para verme morir. Están apostando porque quieren mi cabeza. ¿Sabes? Cuando los hijos de Dios empezamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, el diablo le pone un precio a nuestra cabeza. Cuando tú y yo empezamos a orar por los enfermos en nuestro trabajo, el diablo dice: este no me funciona aquí en este trabajo. Cuando empezamos a orar por las personas de nuestra familia, el diablo dice: no, esta persona lo tengo que aniquilar, y le pone un precio a tu cabeza. En lo espiritual, tu cabeza tiene un precio. Y el diablo verdaderamente quiere aniquilarte. Y por eso muchas veces cuando nos acercamos más a Dios, y por eso muchas veces cuando oramos más, y por eso el domingo que tenías 6 meses que no ibas a la iglesia, todo estaba funcionando bien, y entonces dices: ay, este domingo ahora sí, no hay pretextos, voy a agradecerle al Señor. Y el domingo que vas a la iglesia, las cosas se ponen feas y las cosas se empiezan a poner peor, porque el diablo le ha puesto un número a tu cabeza. Y el diablo ha dicho: yo tengo que desanimarlo antes de que este siga orando. Yo tengo que desanimarlo antes de que este siga hablando de Cristo. Yo tengo que desanimarlo antes de que esta persona siga siendo luz. Yo tengo que aplastarlo. Así que tu cabeza y mi cabeza, si hemos decidido vivir de acuerdo a los principios de Dios, tiene un precio. ¿Qué vas a hacer? ¿Refugiarte en Dios o rendirte? No hay de otra. Los hijos de Dios nos refugiamos en Dios y buscamos al Señor con todo nuestro corazón. Cuarto punto: enséñame cómo vivir, Señor. Enséñame cómo vivir, porque yo tengo que salir victorioso de esta. Y Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Yo no sé qué montaña, qué reto, qué circunstancia estés viviendo. No importa. Lo importante es que Dios va contigo. Y si Dios va contigo, no importa qué tan grande sea la montaña. Lo importante es que tú tienes a un Dios mucho más grande que la montaña. Termino leyendo los últimos versículos 12, 13 y 14. No permita que caiga en sus manos, Señor, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, versículo 13, yo confío en que veré la bondad del Señor. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Versículo 14, y se dice a sí mismo: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Mi último punto, mi punto número 5 es: veremos la bondad de Dios. Veremos la bondad de Dios. Dios es bueno, claro que Dios es bueno, pero no siempre vemos la bondad de Dios. No siempre vemos que Él es bueno. Pero aquí está diciendo: un día, si tú eres paciente, si has aprendido a esperar, vas a poder ver la bondad de Dios. Un día. La paciencia, la perseverancia, la constancia te llevará a ver la bondad de Dios. ¿Sabes cuántos años creyó Abraham para tener hijos? 90 años. Creyendo. Hasta que Dios le concedió el milagro. Pero Dios fue bueno con él. Dios le mostró su bondad. ¿Sabes cuántos años esperó David, el que escribió este salmo, para ser rey? Más de 13 años. Más de 13 años esperó, escondiéndose. Después de que había matado a un gigante, la gran historia de David y Goliat, todos la conocemos. Y pensamos que al otro día se hizo rey. No, después de matar al gigante, David tuvo que empezar a correr. Hasta que un día Dios se encargó de sus enemigos. Es más, David en un momento tenía el cuchillo
tenía a Saúl haciendo del baño, sin la ropa, haciendo del baño. Y David estaba escondido, y lo único que tenía que hacer David para acabar con sus problemas era matar a un hombre que estaba haciendo del baño. Era todo lo que tenía que hacer David. Pero ¿sabes qué hizo David? No, yo no puedo matar a mis enemigos. Yo no puedo hacer eso. Él es un hombre que Dios escogió. Él es un ungido de Dios, no lo voy a matar. Y las personas cercanas a David dicen: oye, pues no es por nada, pero todos estamos en este problema, ¿por qué no lo matas? Y David dijo: no lo voy a matar. En 2 ocasiones David tuvo la oportunidad de matarlo y no lo mató. En otra ocasión se metió David en la noche, llegó hasta el lugar donde estaba Saúl roncando con su espada en la mano. No lo voy a matar. Cuando tú y yo nos hacemos cargo de nuestros enemigos, normalmente la regamos. Porque todo sale de la ira, del rencor y del dolor. Pero cuando Dios se hace cargo de nuestros enemigos, hay una victoria absoluta. Por eso es tan importante aprender a esperar en Dios. En el mundo tan rápido en el que vivimos, donde todo lo queremos tan rápido, esperar en Dios no está de moda. Esperar en Dios es difícil. Y a veces lo que queremos es actuar en nuestras fuerzas, actuar con nuestros recursos. Y ese no es el camino, mi hermano. Ese no es el camino. ¿Sabes por qué? Porque ese camino te podrá dar una aparente victoria, pero si tu corazón se llena de amargura, no va a haber victoria ahí. Si tu corazón se va a llenar de dolor, no va a haber victoria ahí. ¿Sabes por qué? Porque entonces eso te va a acompañar todos los días de tu vida aquí adentro. Y sacarlo de aquí adentro va a ser mucho más difícil. Hay personas que viven con amargura 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Porque lo que hicieron fue tratar de tener una victoria en sus fuerzas y no permitieron que Dios peleara sus batallas. Sé que es difícil. Yo quisiera yo vencer tantas veces de muchas maneras. Pero lo mejor que podemos hacer es permitir que Dios pelee nuestras batallas. Mi último punto el día de hoy, y con este termino, punto número 5. Vas a ver la bondad de Dios. Si Dios te lo prometió, vas a ver la bondad de Dios. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.